¿Qué tal amigos? El final del camino ha llegado ya. Fernando Alonso deja la Fórmula 1 y con él se van muchos recuerdos imborrables de la historia de este deporte. Hablamos de podios, de grandes carreras, de victorias, a destacar, porque en el caso de otros pilotos, con más títulos que Fernando incluso, quizás nos costaría destacar una victoria por encima de otra, porque pensamos que sus triunfos han sido más fáciles por el coche que tenían, más asequibles. En cualquier caso, cuando hablamos de Fernando hablamos de otra cosa, ¿no? Es un piloto que quizás haya defraudado un poco a mucha gente porque pensábamos que podría conseguir más de lo que ha conseguido, pero sus triunfos desde luego que valen mucho más que el de otros muchos pilotos, y es que carreras icónicas, memorables, con coches inferiores, partiendo desde una posición muy retrasada o en unas circunstancias realmente complicadas en ese tramo de la temporada, en ese momento concreto, al final definen cómo es Fernando Alonso. Un piloto de época, un piloto que ha marcado nuestras vidas, y si no, vamos a verlo a continuación. Después del título de 2005, mucha gente tenía dudas en torno a Renault. No sabíamos muy bien en qué posición iban a estar para luchar por el título, porque habían fraguado gran parte de su ventaja en el buen trato a los neumáticos de la dura reglamentación de 2005 que tanto daño hizo a Ferrari, no olvidemos. Por eso, esa victoria de Alonso en Bahrein 2006, la primera carrera del año, fue un puñetazo encima de la mesa. Lo hizo además saliendo en cuarta posición, una posición poco propicia para ganar en estas tierras, y sin embargo consiguió un triunfo muy trabajado, sobre todo en los boxes, con esa salida al límite del pit lane a la par con Michael Schumacher, casi rueda a rueda tocándose, y una lucha que duró unas vueltas más entre Alonso y Schumacher, entre estos dos pilotos que tantos y tantos duelos nos regalaron y que nosotros fuimos tan afortunados porque coincidieran en la pista en ese momento de la historia. Fue una carrera de supervivencia, 4 safety cars. El segundo piloto que más vueltas lideró fue Bernd Mayländer. Yo creo que con estos datos estamos dejando claro que el Gran Premio de Australia 2006 fue una carrera de locos, en la que Alonso sobrevivió por encima de otros, como por ejemplo los dos Ferrari que abandonaron, también abandonó Montoya, también incluso en la última vuelta a pocos metros del final y quemándole las pestañas a Giancarlo Fisichella, abandonó también Jenson Button en una carrera dantesca para él, pero el que salió vivito y coleando de aquello fue Fernando Alonso. Y es que a pesar de que no salía en la pole, salía tercero, conseguía poco a poco ascender a la primera posición, sobre todo gestionando muy bien los safety cars. El término de este periodo de safety cars, sobre todo el primero, que le puso en primera posición adelantando a Jenson Button cuando se fue el coche de seguridad, y en los siguientes metiéndole una distancia tremenda al segundo clasificado cuando se iba y poniendo un ritmo endiablado muy difícil de seguir, que al final hizo prácticamente imposible para el resto arrebatarle un triunfo que le asentaba más en esta temporada. Puede sonar a risa ahora, pero hasta el año 2010 Ferrari no había conseguido puntuar en Singapur, algo que cambió Fernando con la victoria en ese año en un circuito muy propicio para Red Bull, en el que estuvo completamente toda la carrera chuchándole Sebastian Vettel hasta el final, una diferencia como máximo de 3 segundos, una carrera muy sufrida, sobre todo unas últimas vueltas de infarto en las que al final los doblados jugaron un poco en favor de Fernando, pero en cualquier caso fue uno de sus triunfos más recordados, no solo en sí por la grandeza de la victoria, sino porque fue su primer Grand Chelem, lo que demuestra el dominio de Fernando en ese momento de la temporada. Tramo final en el que solo valía ganar para Fernando Alonso, y lo consiguió en un circuito además especial para él, donde siempre podía extraer un poco más y mostrar un poco más su talento, como no, en Marina Bay. Desde el año 96 no habíamos visto nada igual. En aquel año Schumacher salió tercero en Montmeló y consiguió ganar la carrera. Años después Alonso mejoró esa gesta, no saliendo tercero ni cuarto, sino quinto. Salir quinto en Montmeló y vencer, algo que no había conseguido años antes, también saliendo quinto, poniéndose primero en la salida, pero desvaneciéndose completamente con un coche inferior. Pero aquí tenía coche, tenía ritmo, y lo demostró después de adelantar a Hamilton por fuera en la curva de Renault, y a partir de ahí comerse a los siguientes para terminar ganando la carrera en un triunfo que le supo muy bien después de años un tanto amargos en Ferrari, en Montmeló, en su casa, queriendo ganar. Por fin lo hizo, y además, ¿quién nos iba a decir que iba a ser su última victoria en la Fórmula 1? Avanti Fer, y no es para menos porque llegó a decir Fernando que nunca había corrido con una visibilidad tan mala en una carrera. Tener un tifón encima, una pista resbaladiza, con un circuito que se había terminado de construir hacía unos días,
y una lluvia incesante, que al final, a la postre, fue heroica para Fernando Alonso porque fue su primer triunfo con una carrera oficialmente declarada con lluvia. Por todo ello tenemos que meter Corea 2010 en este top 10, pero también porque Fernando venció las adversidades cuando otros cayeron. Cayó Mark Webber en una fea colisión que tuvo ahí con Nico Rosberg cuando perdió el coche, y también Hamilton cuando le cedió a Fernando Alonso la posición, que a la postre fue clave porque se pudo beneficiar de esos problemas de fiabilidad de Sebastian Vettel, que le dieron en bandeja una victoria súper importante para el título. Se ponía líder del campeonato Fernando en esta carrera y lo celebró ante los focos de las cámaras en la noche de Yeongam. Desde 2006 ningún piloto de Ferrari había conseguido la victoria en Monza, lo logró Alonso en 2010 y desde entonces hasta la fecha ningún otro piloto de la escudería de Maranello ha vuelto a conseguir el triunfo en Italia. Esto es señal inequívoca de lo complicado que es para un piloto de Ferrari triunfar en su casa, en Monza, darle a los tifosi una victoria, que es lo que más desean en el feudo de Ferrari. Pero Fernando lo consiguió, y además en unas circunstancias muy complicadas, porque nunca había sentido tanta presión, ni siquiera cuando ganó sus títulos mundiales, como en ese instante. Se jugaba el título, necesitaba una reconquista, empezar a partir de ahí a ganar carreras, a conseguir triunfos, para recortar distancias, porque no se podía permitir un error más, no se podía permitir ceder más puntos contra sus rivales, y lo tenía que hacer dando un verdadero golpe encima de la mesa en Monza. Recordamos además esa batalla encarnizada contra Jenson Button, cuerpo a cuerpo, rueda a rueda, pero finalmente Fernando Alonso se llevó una victoria tremenda que siempre recordaremos. Estoy seguro de que la estabais esperando. ¿Qué vamos a decir que no se haya dicho ya de San Marino 2005? Un cilindro menos, 30 caballos menos y casi medio segundo por vuelta más lento ese Renault que un caballo absolutamente desbocado que era el Ferrari de Schumacher. De un equipo que necesitaba tantísimo una victoria esa temporada que había empezado tan mal. Quería hacerlo en su casa y delante de todos los aficionados. Pero un chaval de 24 años les arrebató ese sueño. Ese fue su primer gran encontronazo en las pistas. Recordamos cómo Fernando le cerraba todas las puertas, le tapaba todos los huecos, le ponía todos los cerrojazos habidos y por haber, pero sobre todo ese día Fernando le hizo entender a Schumacher que quizás su sucesor había llegado. Si pensamos en pilotos capaces de conseguir una victoria en Fórmula 1 con el sexto coche en rendimiento de la parrilla en ese momento, se nos vendrían a la cabeza muy poquitos nombres, ¿verdad? Seguramente Ayrton Senna entre ellos, pero Fernando Alonso también estaría. ¿Por qué? Pues porque lo consiguió en una temporada extraordinaria, la mejor temporada que pueda hacer un piloto, que fue 2012. Lo hizo no solo en esta carrera, sino en varias, pero por supuesto Malasia ejemplificó muy bien lo que fue esa temporada para Alonso. No nos olvidaremos nunca de la lluvia, cuánto llovió en esa carrera, también de esa bandera roja interminable, varias horas de duración, y veíamos cómo Fernando subía puestos y conseguía finalmente un liderato que vio peligrar, porque Checo Pérez, recordamos que le peleó la victoria hasta el final, o casi hasta el final, porque realmente nunca sabremos qué pasó entre bambalinas entre Sauber y Ferrari, qué llamadas hubo ahí para que Sauber se echara atrás y firmara la derrota ya antes de tiempo. Lluvia intermitente, neumáticos de seco, intermedios, de lluvia extrema. Recordamos también esa imagen emblemática para la historia de la Fórmula 1 con la grúa remolcando a Hamilton, el efímero liderato de Markus Winkelhock, pero sobre todo recordaremos esa exhibición magistral de Alonso sobre mojado. Máxima tensión, máxima emoción, últimas vueltas, iba segundo, le estaba recortando tiempo a Felipe Massa, que iba primero, había sido su sombra toda la carrera, y ahora sí, con la llegada de la lluvia, tenía claras opciones de pasarle, solo quedaba ver dónde lo iba a intentar. Y no iba a ser en meta ni en la recta de atrás, iba a ser en una de las zonas más complicadas, porque aquel día en Nürburgring vivimos uno de los mejores adelantamientos de la historia de Fernando Alonso. Sin duda, quizás el mejor en cuanto a lo que representaba, a lo que significaba, porque ese adelantamiento le daba la victoria en el Gran Premio de Europa 2007. Momento álgido, no olvidemos, de la discordia dentro de McLaren en ese tramo de la temporada, de la discordia, de la controversia ya irrefrenable que había en ese equipo, y sin embargo, ese día Fernando consiguió levantar del asiento a todos sus mecánicos. Qué fácil es ponerse de acuerdo con el primer puesto cuando el propio protagonista reconoce siempre que el Gran Premio de Europa 2012 es sin duda su mejor victoria en la Fórmula 1. Y es que, como bien dice Fernando, en 99 veces de cada 100
habría sido imposible repetir lo que se vivió aquel día en Valencia. Porque si ya de por sí es muy complicado ganar una carrera saliendo undécimo, imaginaos si ese undécimo puesto se debió precisamente a que el coche era mediocre ese fin de semana, no había podido ni siquiera meterse en la Q3. Pero es que además, por mucho que tengas una buena salida, por mucho que hagas una buena estrategia, que te beneficies de los errores de los rivales en boxes, que otros abandonen, por mucho que tengas toda la suerte del mundo, tienes que currártelo en la pista. Y eso es lo que hizo Fernando aquel día, porque yo creo que ni los propios adelantados se esperaban que Fernando lo intentara por lugares totalmente insospechados. Adelantamientos por fuera, por el exterior, a cuchillo, al límite, rozando el muro, rueda a rueda. Absolutamente impresionante. En definitiva, una victoria que otros pilotos, por mucho que acumulen muchos títulos, quizá no tengan en su palmarés. Y de ahí las lágrimas en el podio, de ahí las alabanzas en toda la prensa mundial y las esperanzas en un mundial en el que Fernando iba a ser el primer piloto en repetir victoria. Estas son mis 10 mejores victorias de Fernando Alonso, seguramente estéis de acuerdo en unas, en desacuerdo en otras, da igual, lo que quiero es que me compartáis vuestra opinión en los comentarios y continuemos hablando un poco más sobre cuál puede ser ese top 10 ideal de triunfos. Han sido 32 en total, podrían haber sido más, es cierto, pero también os digo una cosa, podrían haber sido menos, porque si ya de por sí es difícil ser campeón del mundo en la Fórmula 1, ¿quién nos iba a decir hace muchos años que un español lograría todo lo que ha conseguido Fernando Alonso, que es único, que es irrepetible y que, desgraciadamente, espero que me equivoque, pero va a ser muy difícil que otro español lo vuelva a repetir a corto plazo? ¡Hasta el próximo vídeo!